Bueno, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para esta sesión. Me parece súper interesante y tenemos una mesa redonda con especialistas en la materia que ahora pasaré a presentar. Me gustaría hacer un par de alusiones a temas que se han comentado en las sesiones previas relacionadas con la investigación y con el trabajo que hago yo. Por ejemplo, en el proyecto europeo en el que participo con la utilización de inteligencia artificial para la digitalización de canteras, tengo que decir que es básico la multidisciplinaridad dentro de esta temática. Tenemos 27 partners de gente de varios países de Europa. Hay ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, informáticos, geólogos, ingenieros de minas. Pero necesitamos también gente del sector de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, se está desarrollando un data lake de estos y se necesita un filólogo que utilice la terminología correcta para realizar la información que necesitamos. La multidisciplinaridad es importantísima. Y la otra cuestión que me gustaría comentar es la formación. Como os han comentado, soy coordinadora de 8 proyectos de innovación educativa de la UCM. Bueno, ya soy de 9 porque ayer la UCM sacó los nuevos proyectos de este año y me han dado el siguiente. Y son proyectos que versan sobre la digitalización de material geológico. ¿Por qué creo que es importante la formación y por qué estos proyectos de innovación educativa son importantes para el aprendizaje sobre inteligencia artificial y modelos digitales? Es importante desde 3 puntos de vista. Por un lado, por la generación de aplicaciones y de software que permita utilizar estos datos. Por otro lado, la formación es importante también en formar a gente que pueda adquirir datos y organizarlos. Luego comentaremos por qué, pero la base de todo este trabajo son los datos y la calidad de los datos. Y por otro lado, también hay que formar al alumnado en cómo utilizar esos datos, porque eso es lo que nos va a permitir obtener resultados. Con lo cual, la formación va en los 3 ámbitos, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos también, comentaremos en esta mesa redonda, temas sobre la formación. Pero bueno, ahora paso a introduciros a los componentes de la mesa redonda de sostenibilidad. Voy a pasar a daros una breve descripción y luego ellos que comenten su currículum, ¿de acuerdo? En primer lugar, Richard Benjamins es el Chief Responsible AI Officer de Telefónica y cofundador y vicepresidente del área para la sociedad y el medio ambiente de la misma. Richard, ¿nos comentas un poco tu experiencia? Gracias a todos. Soy de los Países Bajos, pero yo llevo muchos años aquí. He trabajado casi toda mi vida, ¿no?, en temas de sistemas inteligentes, inteligencia artificial, también en las empresas, ¿no?, donde he estado. En los últimos años me estoy enfocando mucho más en, ¿no?, usando la tecnología para un bien social, ¿no?, para intentar resolver grandes problemas desastres naturales, porque creo que existen muchos datos, ¿no?, en el sector privado y en el sector público, que si se utiliza bien y se invierte de una manera correcta, pues se pueden realmente aportar a la solución, ¿no? Que hoy en día esto está ocurriendo solo más bien a nivel de investigación, ¿no?, y demostraciones, pero no ocurre. O sea, el uso de la tecnología para el bien social es lo que creo que necesita un impulso. Por otro lado, esta tecnología también hay que usarlo de la manera. El uso de artificial, soy cofundador de una
ONG, una institución que se llama Odisea, ¿no? Que es el Observatorio para el Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, existe 3 años, con muchos ya profesionales, conocimientos específicos en distintas áreas. Y creemos que es muy importante educar, ¿no? A los ciudadanos, a la sociedad civil, también a, por ejemplo, empresas que quieren decir esto, ¿no? Y como dentro de Telefónica estoy impulsando el uso ético de la inteligencia artificial, que estamos usando cada vez más. Y bueno, pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo en la práctica, ¿no? Estamos utilizando en el día a día de nuestros negocios, que cada producto sacamos al mercado, si incluye desarrollado por nosotros, con o con un partner, pues eso hay que evaluar el impacto ético y social, ¿no? En caso de que algo salga mal. Entonces son esos 2 aspectos, ¿no? Y por eso, pues eso, ¿no? El Responsible AI, es decir, el uso ético, pero también el uso de la tecnología para el bien. Muy bien, muchas gracias. A continuación, Ángel San Pedro Rodríguez. Es director del área de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Politécnica de la Universidad Alfonso X el Sabio. Por favor, Ángel. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y quiero agradecer especialmente a la organización, sobre todo a través de Consuelo Sendino, que ha tenido a bien contar con nosotros para poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues mi papel es el de transmitiros un poco lo que hacemos desde una universidad, de las muchas que hay en España y en el mundo, la Universidad Alfonso X Sabio, pero estoy seguro que hablo en nombre de todos mis compañeros del resto de universidades, porque todos hacemos cosas parecidas, incluso muchas de las personas que estamos en una universidad estamos, como hablábamos antes, colaborando con un montón de ellas. Hablabas de la formación, parece que nos hemos coordinado antes para ir introduciendo los temas y efectivamente la formación en el área de sostenibilidad, en el área de datos, como estáis comentando, cada vez es más importante y cada vez está más presente en todas las titulaciones universitarias. De hecho, no creo que haya ahora mismo ninguna titulación, me da igual, aunque yo donde desarrollo mi labor profesional es en el área de ingeniería y arquitectura, pero hablo en nombre de todas, salud, sociales, derecho, economía, arquitectura. No hay ahora mismo una titulación donde no se esté impartiendo una fuerte componente de sostenibilidad. Y nosotros, por ejemplo, pues ya todo el tema de analítica de datos, igual que nuestros estudiantes ya llevan años saliendo con unos idiomas certificados, ya se están formando en competencias digitales y también con unos certificados de forma externa a través de consultoras, otras empresas que no tengan nada que ver con la universidad, porque siempre va a ser eso una formación más objetiva. ¿Cómo formamos a nuestros alumnos sobre sostenibilidad? Pues de forma práctica, de forma real, basándonos en lo que es la realidad con un fuerte componente de innovación. Me vais a permitir que presuma un poco aquí de mis alumnos, pues con los alumnos de Ingeniería de Caminos, por ejemplo, llevamos ya un par de años desde que salió la Ley de Cambio Climático, donde se iba a imponer las zonas de bajas emisiones y los planes de movilidad urbana sostenible en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Pues empezamos a trabajar con nuestros alumnos para que hicieran estudios de viabilidad técnico-económica y, por supuesto, ambiental de lo que sería plantear zonas de bajas emisiones por ciudades de toda España. Tenemos ya 2 años de serie de trabajos de todo tipo de ciudades, de tamaños, Islas Baleares, Islas Canarias, todas las comunidades autónomas. Y hace unos meses, pues uno de esos trabajos fue premiado por la Fundación Renault, los premios de movilidad sostenible, y la semana pasada, por todo ese proyecto, pues recogimos dentro de los premios internacionales de movilidad sostenible que otorga la Asociación de Empresas por la Movilidad Sostenible, pues tuvieron a bien el otorgarnos el primer premio internacional en modalidad de investigación precisamente por ese trabajo, que yo creo que es, repito, la mejor forma en la que un titulado universitario puede salir formado en ese área. Hablabas también de multidisciplinaridad, pues totalmente de acuerdo. Si hay algo que es multidisciplinar es, por supuesto, la sostenibilidad. De hecho, nosotros lo que intentamos es juntar a nuestros alumnos de ingeniería con nuestros alumnos del área de economía, derecho, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y, de hecho, pues hace poco hemos organizado unos cursos sobre el impacto en la transición energética, por ejemplo, de la invasión de Ucrania. Y ahí eso ha sido un curso planteado dentro, repito, de todas las carreras de este ámbito y sobre todo con una fuerte componente ambiental. No se concibe hoy en día pues un trabajo final de grado o un trabajo final de máster, repito, que tampoco tenga una fuerte componente de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y lo que sí notamos, pues obviamente, pues porque la sociedad va en esa línea, es un fuerte incremento de la demanda e información de sostenibilidad. Si bien hace unos años esa demanda podía ir más en la línea de esas carreras más generalistas, como es la licenciatura de Ciencias Ambientales que conocimos hace unos años y demás,
Hoy en día lo que sí se demanda como frecuencia son cursos de posgrado, el típico máster mucho más especializado, ya sea en economía circular, cambio climático, transición energética, responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es un poco lo que os puedo contar desde el ámbito universitario. Bien, muchas gracias. Ahora os presento a Eva María Ortiz. Ella es jefa de la Subdirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Dirección General de Planificación, Estadística y Procesos del INE. Buenos días, Ana María. Buenos días. Pues igualmente se lo puedo agradecer a CSIC la posibilidad que nos está dando AINE para participar en esta mesa. Agradecer a Diego su ayuda en esta agenda de locos que tenemos todos, pero sí su ayuda para poder estar aquí. Por presentarme brevemente y alineándome con Richard, yo, soy licenciada en informática. Me especialicé en seguridad de la información, en inteligencia artificial y sistemas expertos, y luego en la aplicación de la calidad y de las buenas prácticas a los sectores de IT. Y aunque desarrollé inicialmente mi carrera en el ámbito privado, luego ya me incorporé al sector público, en el que llevo ya prácticamente 15 años. Y recientemente he estado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo cuento como experiencia porque creo que es una experiencia de crecimiento y de humildad para cualquiera que piense que estamos aquí como muy avanzados y que tenemos unos proyectos tecnológicos y que, que la inteligencia artificial para nosotros es el presente, porque sí que te plantea un modo más creativo de llevar a cabo proyectos tecnológicos en determinados países donde la mitad del país es Amazonas, no hay internet y no hay cableado. A ver quién es el que se pone ahí a poner un proyecto de transformación digital. La experiencia en la transformación digital, hemos hecho un modelo de transformación digital junto con una herramienta de madurez para medir cómo están las instituciones, sobre todo instituciones públicas, que tienen unas limitaciones y un marco normativo tanto en el contexto jurídico como en otro tipo de ámbitos, que es bastante limitante. No podemos hacer lo que nos gustaría hacer, ya nos gustaría. En este proceso de transformación digital, pues se tienen en cuenta una serie donde digital es un apellido. Lo importante es la transformación. Digital es donde estamos ahora. Nadie se plantea llevar a cabo cambios si no es contando con la tecnología en una u otra medida. Donde antes decíamos que es una herramienta, yo creo que está subiendo un poquito, cada vez estamos un poquito más arriba. Para mí la transformación es la palabra clave. Digital, el momento. Ya está. Sí que hemos identificado y sí que hemos incorporado en este proceso de transformación digital, al menos por ser administración pública, la necesidad de la sostenibilidad, por el uso eficiente y responsable de los recursos que tenemos. Tenemos lo que tenemos y con esto tenemos que conseguir los mejores de los objetivos. En este modelo se plantea la necesidad de diseñar una estrategia donde se ha incorporado como componente de los más importantes disponer una estrategia del dato. Yo he estado en reuniones donde me plantean utilizar inteligencia artificial y no hay datos. O sea, ¿qué hago con la inteligencia artificial? ¿Dónde te pongo? Te pongo un servidor hiperconvergente estupendo y si no hay datos, no hay estrategia, no hay modelos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo implementamos tecnologías tan disruptivas cuando realmente hay cuestiones estratégicas preliminares que se deberían llevar a cabo? Incorporar en este nivel estratégico pues, cuestiones como el fortalecimiento institucional, el uso responsable de estos recursos y la sostenibilidad en el tiempo de los mismos ha sido uno de los principales cambios a la hora de abordar proyectos de transformación digital. Se incorpora, como decía, el gobierno del dato. Se están trabajando en la implementación y en la colaboración de nuevos modelos en los que el dato, en nuestro caso siendo INE, que nuestro negocio gira todo en torno al dato. Bueno, como llevo poco en INE, antes se hubiera dicho al dato, mentira. Al dato, al microdato, al macrodato y a todo lo que termine en dato, todo el negocio gira en torno a ese dato. La necesidad del desarrollo de un marco normativo jurídico y la implementación y revisión de nuevos estándares. Hablábamos en el café que, existe un modelo para trabajar con datos que vienen de encuestas, más o menos. Y se puede aplicar, está estandarizado.
para los datos administrativos no existe. Y son unos pocos. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Cómo lo gestionamos? Aquí vuelvo otra vez. Machine Learning. ¿Con qué datos? Yo pongo la tecnología de verdad, pero hay que ayudar un poquito desde la otra perspectiva. Hablamos de formación. Nosotros lo encaminamos desde la perspectiva de la gestión del cambio y un cambio cultural inherente que va a surgir la organización que empiece a plantearse este tipo de procesos de transformación. No queda otra. Y además no es una gestión de cambio tradicional, donde nos metían a todos en una sala, te daban un curso y es gestión del cambio. ¡Hala! Ya trabajamos todos con datos, no. La gestión del cambio no se tiene que notar. La tienes que vivir desde que entras en tu organización hasta que te vas. Y eso no es meter a toda la gente en un aula o los MOOC estos ahora estupendos que pensamos que nos dan más flexibilidad. Ya, pues nos dan un montón de trabajo en casa. O sea, tú llegas y te enchufas al MOOC a ver si puedes hacer el curso y... No, la gestión del cambio se tiene que orientar de otra manera. De la misma manera que consumimos hoy un montón de contenidos. Evidentemente está todo lo que tiene que ver con la tecnología, las infraestructuras, los data centers. Antes en la ponencia anterior se hablaba de cómo están creciendo los data centers y cada vez más y en un modelo en la nube. Y eso hay que regularlo. Para poder controlarlo, para poder contratarlo desde la perspectiva de la administración pública es muy complicado contratar servicios en la nube. Prácticamente es un reto. Y para poder perder ese miedo o esa falta de confianza que hay en depositar datos especialmente sensibles en infraestructuras en la nube que son muchísimo más seguras que determinados data center on-premise que podemos tener en las administraciones públicas. Se están dando grandes avances en ese sentido, sobre todo en la certificación de los proveedores y en estos requisitos de la seguridad en la cadena de suministros, que creo que es fundamental para permitir ese avance. Y luego, por último, pues la incorporación, la última dimensión, que sería la capa más superior, sería la de servicios digitales. O sea, estamos montando todas esas cuestiones organizativas, jurídicas, gestión del cambio, infraestructura, para realmente proveer de servicios y de productos. Y voy más allá. En nuestro modelo de la producción estadística queremos empezar a hablar de microservicios, igual que se habla en otros contextos. Los microservicios aplicados a la producción estadística, al proceso estadístico e incorporarlos en estos cambios de estándares que pensamos que es importante. Me gustaría citar cómo ha cambiado la perspectiva de esta transformación digital. Me hago eco de una imagen que Miguel Ángel Amucio, que es experto en interoperabilidad y bueno, ahora está llevando a cabo todas las cuestiones de ciberseguridad en la administración pública, incorporaba en una de sus últimas presentaciones, donde hablaba que la transformación digital implica datos, los datos, lo primero, datos, procesos, personas, ciberseguridad, interoperabilidad y tecnología, las infraestructuras tecnológicas. Es de los primeros modelos donde veo los datos como uno de los aspectos más relevantes para llevar a cabo la transformación digital. Ahí lo dejo para luego preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y por último os presento a José Ramón Vicatoste Luderoni, es jefe del área de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, su Dirección General para el Reto Demográfico, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Buenos días a todos y efectivamente gracias a los organizadores por la invitación. Como breve tarjeta de presentación, yo llevo trabajando desde que inicié mi actividad profesional en el Ministerio de Medio Ambiente, luego se juntó con Agricultura, ahora se llama Transición Ecológica y Reto Demográfico, etcétera, etcétera. Pero siempre he estado en ese ministerio trabajando en distintos temas de medio ambiente, desde aspectos muy técnicos de hidroclimatología y agroclimatología, hasta conservación de la biodiversidad. He pasado muchos años en cambio climático, fundamentalmente en aspectos de adaptación al cambio climático. Y también he pasado 4 años en Copenhague, en la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde, al contrario de lo que decía Eva, allí la sorpresa o lo sorprendente son los recursos enormes que tienen para trabajar, ¿no? Comparado con lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Ver cómo se trabaja en Europa y
los recursos que disponen. Bueno, en este ámbito, pues mi ámbito de trabajo siempre, la sostenibilidad siempre ha estado presente, ¿no? En distintos campos del medio ambiente. Y después de que vine de Copenhague hace año y pico, pues me surgió la posibilidad de entrar en esta nueva unidad que se llama la Secretaría General de Reto Demográfico dentro del Ministerio. Y allí estamos, y esta es una unidad que realmente donde se aprecia de verdad el carácter este multidisciplinario que estamos hablando, ¿no? Porque claro, el reto demográfico es la integral de tantas cosas que realmente es un campo de actuación complejo y transversal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Diego me sugirió la posibilidad de venir aquí, yo quería entender bien cuál podía ser mi aportación, porque yo no trabajo en la ciencia de datos y en la gestión, etcétera, etcétera. Yo siempre he trabajado pues, en la gestión del conocimiento, podemos decir, ¿no? Y entonces creo que mi posible aportación puede ser en ese campo, ¿no? Yo soy un usuario de los datos, cada vez integramos más datos de distintos campos y disciplinas en nuestros análisis. Entonces, pues pensar que, por ejemplo, pues las dimensiones del reto demográfico es un concepto tan amplio que podemos abarcar desde multitud de aspectos sociales, de salud, por supuesto, de aspectos demográficos, por supuesto, aspectos geográficos, aspectos de servicios sociales, de cuidados, de educación, aspectos ambientales, por supuesto, que yo creo que ahí es donde más interés tengo yo en hacer converger el problema de la despoblación en España, que todos sabemos la magnitud y lo grave que es, con las oportunidades que ofrecen las políticas ambientales para luchar contra ese problema. Las políticas ambientales están en el centro de la política europea ahora mismo, ¿no? Sabéis, con el Pacto Verde Europeo, los objetivos de descarbonización a 2050, es como el eje sobre el cual lo gira todo. Entonces yo creo que hay mucha potencialidad en converger esas políticas ambientales con el problema de reto demográfico, en hacer unos análisis donde se multiplican los datos de distintas disciplinas y en poner de manifiesto pues ese papel que tienen las poblaciones rurales, que yo creo que no está bien establecido, en el mantenimiento de muchos servicios ambientales y en la sostenibilidad del sistema, ¿no? Ahí es donde, en fin, es un campo que concentra mucho mi interés. Datos, pues manejamos datos de todo tipo. El anterior subdirector de mi unidad, que venía del INE precisamente, pues hizo una herramienta de compilación de datos de distintos tipos de fuente que a nivel municipal, digamos, siendo la unidad territorial del municipio, pues concentra ahí varios millones de datos y observaciones pues, relativos a todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Datos demográficos, datos geográficos, datos económicos, datos sociales, datos ambientales, con la unidad territorial del municipio como base, ¿no? Entonces, eso es una base interesante para hacer análisis y diagnósticos que luego, por supuesto, tienen que servir para orientar pues, las medidas y las políticas, pues tipo, yo qué sé, las ayudas, los incentivos, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, pues eso es un poco mi presentación y mis intereses y mi ámbito de actuación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto, tenemos representantes del sector público, de la administración, de universidades e investigación. Y bueno, pues en común que tenemos todos, pues hablamos de datos, de inteligencia artificial y pues, sostenibilidad. Entonces yo voy a pasar a hacer unas preguntas pues sobre esta temática. Voy a empezar por Richard. Richard, hemos visto que durante la pandemia los datos de telefonía móviles se han utilizado y en ese momento era importante la calidad de los datos, la efectividad. ¿Cómo ves esto en el futuro, el uso de los datos de telefonía móvil? Gracias. Bueno, la primera es, ¿vale? Pero pues matiza un poco. Efectivamente, durante COVID, en todo el mundo, muchos gobiernos se han dado cuenta
movilidad de manera agregada o anonimizada, lo que son datos personales, modelan un flujo, ¿no? La población entre ciudades, en países, en provincias, en las autónomas, y obviamente si el virus, ¿no? Se propaga por contacto con donde confinar, etcétera. Actualmente en COVID se ha confinado simplemente por ¿no? Varias ciudades, provincias, pero si se hubiera hecho según patrones de movilidad, pues se podría haber hecho de la misma manera en efectivo, ¿no? Con la pandemia, pero mucho menos impactar en la actividad económica, porque muchas veces rompe una frontera administrativa, rompe una comunidad de actividad económica con mucho movimiento y de repente ya no hay actividad, ¿no? Lo que se hizo, lo que puedo destacar, ¿no? Con la Comisión Europea, una iniciativa donde 16 operadores en Europa compartieron con la Comisión Europea cada día datos de movilidad. O sea, entre Madrid y Barcelona, un martes, 10.000 movimientos de este estilo, nada más específico. Y con eso la Comisión Europea da una visión pues, europea, ¿no? Y podrían comparar patrones en cada país, podrían ver, ¿no? Incluso predecir un poco por dónde va a propagarse el virus. Entonces, pues tenía muchas oportunidades de gestionar, ¿no? Mejor la crisis. También tengo que decir, y desafortunadamente, es una opinión mía, ¿no? Personal, que la madurez de datos, ¿no? Y digital de muchas personas que tienen que tomar decisiones sobre pandemias, pues le falta algo para realmente tomarlo en su día a día, para tomar las decisiones adecuadas. Nosotros hicimos, ¿no? Junto con la Comisión Europea, hicimos varias herramientas para visualizar, para hacer escenarios de vacunas, etcétera, donde nosotros como sector aportamos la movilidad y el uso fue escaso. Porque vimos cuántas veces accedieron todos los países, obviamente, ¿no? El único país que no participaba por temas de privacidad era Holanda, pero fueron los máximos consumidores de esta herramienta, ¿no? Luego venía Suecia, todos los países del norte, y España estaba en el lugar número 7. O sea, hubo uso, pero no como debería ser. Entonces, pensando en el futuro, y esa es la pregunta, yo creo que, o sea, hemos sufrido mucho la pandemia en todos los aspectos. Se ha hecho un piloto de verdad, ¿no? Durante 2 años, estas empresas han compartido de manera con el gobierno sus datos para gestionarlo. Sabemos que tiene valor, que funciona. Entonces, hagamos algo para que la próxima vez, no hay que esperar 6 meses hasta que esté funcionando un sistema de ese estilo, sino que lo tenemos en 24 horas cuando la OMS, ¿no? Dice que hay una nueva pandemia. Los expertos dicen que habrá mucho más. Pero por la parte, digamos, de datos no tradicionales, ¿no? Datos no farmacéuticos, la verdad es que hay un poco de interés a nivel mundial, y no sé si es un tema cultural o de conocimiento, pero yo creo que estamos perdiendo una oportunidad. Hay que definir un estándar, ¿no? Con el sector médico, oye, ¿cuáles son esos datos de movilidad? ¿De qué granularidad? ¿Qué se necesita? Y luego todas las empresas que pueden aportar esos datos tienen que trabajar en ese estándar. Lo que se hizo en COVID es cada empresa ha compartido sus datos, sus matrices de movilidad, pues tal cual. Uno cada 8 horas, otro cada semana, uno por municipio, otro por provincia. Entonces, la integración de los datos es un monstruo que hizo el JRC de la Comisión Europea, y al final el único que murió a nivel provincia, perdiendo, ¿no? Toda la movilidad que había por dentro de una presencia, incluso en ciudades muy grandes. Eso no es un trabajo muy duro, pero hay que hacerlo, ¿no? Y hay una falta de apetito de invertir en prepararnos, ¿no? O sea, quitarnos de lo que llaman el response, ¿no? Una vez que ocurre un desastre, pues respondes y tienes que gestionar, pero hay mucha oportunidad para prepararse mejor para el futuro. Y eso creo que veo una falta. Y bueno, junto con Javier, con Diego, pues estamos intentando, ¿no? Levantar esto que, oye, esto hay que hacerlo. Es una responsabilidad de haberlo aprendido con COVID para sacar las conclusiones y poner algo en marcha, ¿no? Igual que se hizo con el tsunami en 2004, ¿no? Que mató a 300.000 personas,
ahora hay un sistema de lo que llaman early warning, ¿no? De alerta temprana de tsunamis en todas las costas. Y eso no ha sido gratis. Y alguien ha invertido en este sistema para que funcione. Yo creo que algo parecido hay que hacer con lo que hemos aprendido con COVID. Y que yo sepa, no lo estamos haciendo. O sea, lo que hay es un poco una falta de conocimiento para interpretarlo o para usarlo. ¿Qué es? Si es una falta de conocimiento, si es una resistencia al cambio, digamos, gestión del cambio. Es algo nuevo. Yo pregunté muchas veces a los decisores, ¿no? Que nos pidieron nuestros datos, dime cómo lo vas a usar en tu proceso de decisión. ¿A quién le toca? Datos, de movilidad, no lo supieron responder. Entonces yo creo que no sé, es falta de hábito. Entonces, lo que ha hecho el sector privado, ¿no? De transformarse digitalmente con datos y que ha empezado hace 10 años y empresas como Telefónica muy avanzados, pero todo el IBEX está avanzando, eso en la administración pública está como 10 años hacia atrás. Entonces ocurrirá, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender de lo que hemos aprendido ya, ¿no? A través de investigación, las universidades, el sector privado, y bueno, habrá un país, ¿no? Donde sí lo han hecho bien, pero hay que hacer una pandemia, obviamente por el nombre, ya no es nacional, ni es europeo, o sea, es internacional, y hay que hacerlo a nivel global, ¿no? Bueno, yo liderado por la OMS. Bien. Bueno, Ángel, yo te iba a preguntar si nos puedes contar alguna iniciativa que tenga tu universidad sobre formación en sostenibilidad ambiental. Pues aparte de las que ya os he contado, pues repito, estamos constantemente aportando formación relacionada con lo que puede ser la investigación, con esos componentes que tú incidías al principio de datos, de interdisciplina, etcétera, etcétera. Os cuento otro proyecto concreto que seguro que a ti además te va a encantar particularmente. Tenemos a nuestros alumnos de ingeniería, por ejemplo, trabajando en un proyecto puro y duro de economía circular, viendo, analizando lo que son los rechazos, los estériles de las canteras de producción de áridos, todos esos sobrantes que según los tipos de canteras, según los mercados que tengan, etcétera, etcétera, tienen ahí apartados, vamos a decir, a modo de, no sé si decir residuo o todavía solo un desecho, y los tenemos estudiando posibles aplicaciones no necesariamente relacionadas con el ámbito de la construcción, ni mucho menos, pero ¿qué hacemos? Pues incorporamos a esos grupos de trabajo, obviamente, a los alumnos del área de administración y dirección de empresas para que hagan, obviamente, unos estudios de mercado adecuados, a los alumnos de derecho que así lo quieren para tema de implicaciones jurídicas y, cómo no, pues a nuestros alumnos de informática y matemáticas para que jueguen con inteligencia artificial. El otro día les mostrábamos todos los datos que tienen muchísimas canteras y se les abrían los ojos como platos. Ellos vienen en un sector como el de los ángeles, ¿no? Que parece un poquito, como les llamo yo amigablemente, entre confianza, y de repente abrían los ojos cuando veían que estas instalaciones ya con una transformación digital en marcha, abrían los ojos como platos y decían, madre mía, si con eso se puede empezar a jugar muchísimo. O sea que en ese aspecto ya te digo que incidimos muchísimo en lo que es la formación. Tenemos cátedras universidad-empresa ahora mismo que os diría que el 70% de los trabajos que se realizan con esas cátedras universidad-empresa versa siempre sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental. Siempre va en proyectos, siempre va en trabajos, intentando remar en cosas concretas sobre sostenibilidad ambiental. Tenemos un laboratorio, por ejemplo, el Road Lab, que analiza materiales para carreteras, sobre todo fundamentalmente para firmes, que lo hemos hecho conjuntamente con SACIR, una de las grandes empresas del sector. Y en ese laboratorio estamos analizando constantemente todas las carreteras que tiene SACIR en el mundo, véase América, África, Asia, Europa, etcétera, etcétera. Un 50% de las probetas que pudierais ir a ver ahora mismo a ese laboratorio tienen componente de economía circular. Todos tienen un residuo, todos tienen materiales volcánicos de la isla de La Palma, todos tienen un componente de producto procedente del polvo del neumático al final de su vida útil, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que el componente de la formación, además indicando también como la transformación digital, como comentaba Richard, es fundamental. Y nosotros en ese aspecto, pues ya que tenemos la oportunidad de tener a la gente joven, a la gente aprendiendo, a la gente en la época, no en la única, pero sí en la fundamental de formarse, pues incidimos muchísimo en ello. Bien, muchas gracias.
Ana María, yo te iba a preguntar sobre los distintos datos que utilizáis y cómo están de homologados esos datos. Yo a veces utilizo datos que descargo de distintas OpenAccess, plataformas Open. ¿Ya son 8 minutos? Madre mía. Bueno, bueno, la pregunta que le voy a hacer. En el INE estáis en un cambio importante en el uso y reutilización de datos del nuevo censo del 2021, ¿no? Y este está basado en registros administrativos. Y entonces, ¿cómo afrontáis el proceso de interconexión entre todos estos productores de datos? ¿Son homogéneos los datos? Por ahí va yo, que yo cojo datos y cada uno es de un tipo entonces es un problema. De hecho, como parte de la estrategia, uno de los aspectos más importantes es un trabajo en la estandarización, en definir ese modelo que ahora mismo no existe. No existe un estándar de producción estadística basadas en datos administrativos. Como decía, sí que existe para datos que provienen de encuestas, pero para datos administrativos no. Ahí creo que el gran avance va a ser pues, los trabajos que se han iniciado ya con la oficina del dato, la creación de esta oficina del dato a nivel nacional. Nosotros, nuestro proyecto más estratégico es el Data Lake del INE, o sea, es empezar a trabajar en ese espacio del dato donde todos nuestros intercambios con los distintos orígenes de datos, porque prácticamente intercambiamos datos con todas las administraciones, sector privado, sector público, y proveemos de datos a investigadores y a cualquiera que lo quiera consultar en la web oficial de INE. En la parte del Data Lake destacaría ese trabajo en el espacio del dato, ese trabajo que se está desarrollando con la Oficina del Dato a nivel nacional, así como con la Secretaría General de la Administración Digital, que es la que nos está proveyendo de la infraestructura donde podemos empezar a diseñar desde la perspectiva tecnológica qué componentes técnicos son los que vamos a utilizar para hacer la extracción del dato, la interoperabilidad, la virtualización, la visualización de los datos, o sea, trabajar tanto en el contexto de gobierno del dato como en el contexto tecnológico para dar soporte a ese gobierno del dato. También estamos trabajando en distintas iniciativas, incorporando a la administración pública en iniciativas como DAMA o incorporando estándares que nos permitan trabajar en ese metadatado. Somos INE y a INE el metadatado es especialmente exigente, ¿no? A lo mejor en otro contexto con metadatos de interoperabilidad puede ser suficiente. Nosotros necesitamos metadatos para los datos y para el propio proceso de la producción estadística. Así que estamos trabajando con normas o con estándares como el UDI, el UDI y DICAT, que es con los que estamos trabajando actualmente, tanto para interoperabilidad como para microdatos. Sí me gustaría, y ya solo eso, hacer una referencia a unas buenas prácticas o modelo que se implementa mucho en el área de IT, que es TOGAF, que seguramente se ha conocido por gran parte de los que estamos aquí reunidos, y que creo que aun siendo un modelo de arquitectura empresarial para determinados organismos, para incorporar nuestras estrategias, es especialmente relevante porque es el único que cuenta con una capa de datos. Hay otros modelos como ITIL, COVID, CMMI, los datos no están tan presentes como en TOGAF. Y ahí lo dejo. Muy bien. Y ya por último, José Ramón, te hago una pregunta a ti. En relación al reto demográfico, que es en lo que trabaja, y la lucha contra la despoblación, que es un asunto bastante complejo, me imagino, integra aspectos de muy diferentes sectores, datos de muy diferentes sectores y requiere una aproximación multisectorial. ¿Qué áreas temáticas y sectores son los más relevantes para informar y orientar las respuestas del reto demográfico? Y por otro lado, ¿qué datos de cada uno de ellos se utilizan? Gracias. Pues insistiendo un poco en lo que apunté antes y lo que mencionabas tú de la multidisciplinaridad, pues efectivamente es un ámbito de trabajo que integra tantas cosas que dependiendo del objetivo que se persigue, uno emplea unos datos u otros, ¿no? Me explico, si a lo mejor estamos abordando,
como lo estamos haciendo ahora mismo, un proyecto de potenciar la bioeconomía en terrenos en declive demográfico, pues ahí estamos en este particular caso, pues usando datos de muchos datos del sector forestal, porque estamos intentando potenciar la bioeconomía forestal en terrenos en declive demográfico, como decía. Entonces ahí, pues imaginaros todo tipo de datos del mapa forestal español, del inventario forestal, de la red de espacios naturales protegidos. Hemos seleccionado un conjunto de datos que son los que nos sirven para, digamos, orientar los recursos que tenemos para desarrollar proyectos en el ámbito de la bioeconomía forestal. Esto se hace a través de una convocatoria de subvenciones que está ahora mismo abierta, precisamente, y esos datos son los que nos sirven para seleccionar los proyectos que presentan los promotores, que son de todo tipo de promotores, entidades públicas, pero también privadas, universidades. El CSIC seguro que presenta, porque siempre lo hace, propuestas. Entonces, como digo, en este caso, pues son datos del sector forestal, pero también datos demográficos, tipo pues, de densidades de población en los municipios, lo que hablaba antes, si el municipio, cuál ha sido la evolución de la población del municipio en los últimos 20 años, y toda esa batería de datos, al final, se traducen en un proceso de valoración de las propuestas y en una selección de los proyectos que son los que se financian. Eso en este particular caso. Imaginaros también las dimensiones del reto demográfico, ¿no? Hablábamos de movilidad antes. La movilidad rural es un punto muy importante y clave para mejorar las condiciones del medio rural, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay establecido una mesa de movilidad rural donde está el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Vivienda, me parece que se llama ahora, y el MITECO también, nuestro ministerio, y está en marcha también el desarrollo de una serie de indicadores de movilidad rural que usa datos de tipo de tiempo de acceso a vías rápidas, red de transporte público, iniciativas de transporte a demanda, etcétera, etcétera. Entonces, para cada ámbito que se quiere intervenir dentro de esa gran caja que es el reto demográfico, pues se usan unos u otros. Hablamos de vivienda también, hablamos de cuidados, lo que decía antes, la población está muy envejecida. Hablamos de mujeres, a lo mejor, que en el ámbito rural está muy masculinizado y hay bastante sesgo de género, digamos, etcétera, etcétera. Entonces es un tema tan complejo y multidisciplinar que ahí entran en juego muchos tipos de datos. Mucha variedad, ¿no? Gracias. Sí. Mucha variedad de dónde cogerlos y de tipos de datos, ¿no? De fuentes, También lo sí. complica. Sí, sí, sí. Muy bien, pues... ¿alguna? Sí. Tenemos la implementación del European Open Science Cloud de los en Europa y de todo lo que sea el proceso de ¿cómo lo aplicáis en los diversos sitios, el uso de datos abiertos y datos compartidos, sobre todo privada? Yo sé que hay un tema que a lo mejor Richard podría explicarnos un poco, el uso de datos para investigación, el uso de datos para un producto específico, cómo lo diferencia la empresa. Que a nosotros nos cuesta mucho desde la investigación. Los datos abiertos, el reuso de los datos, cómo puede acceder el mundo de la academia de forma más directa a esos datos y luego los datos orientados a investigación a productos. Bueno, a ver, el sector privado, ¿no? Digamos que acabo de aprender que los datos tienen mucho valor, ¿no? Para aplicar sus negocios, para hacer negocios nuevos. Entonces,
cuesta un poco, ¿no? Dejar esos datos a otros, ¿no? De hecho, yo estoy luchando desde 2013 para poder tener unos datasets abiertos, pero no, hasta la fecha no me han dejado, ¿no? Obviamente hay muchos temas más, que no solo es abrir datos, hay temas de privacidad, de reputación, ¿sabes? Obviamente siempre son datos anonimizados y agregados, pero luego hay un proceso de súper complejo. Pero yo creo que poco a poco se debería hacer, ¿no? Yo no veo ningún peligro en coger un dataset de hace cuatro años, ¿no? De movilidad y abrirlo para unos temas de investigación. Obviamente no cualquier tema. Como datos abiertos es difícil porque siempre se puede, ¿no? Usar para un producto comercial. Y obviamente si es para investigación no debería ser, ¿no? A corto plazo para temas comerciales, ¿no? Entonces, yo creo que habrá un tipo de comité de decisión que podría tomar decisiones si esto se puede compartir o no, y también si el uso es ético, ¿no? No solo lícito, sino también ético, porque los datos se pueden usar para muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto está ocurriendo ahora en el Data Act, ¿no? Que incluso podría obligar a empresas a compartir ciertos datos, incluso para fines estadísticos, altamente controvertido, ¿sabes? En la Comisión Europea, en el sector privado, discutido. Nosotros hemos compartido muchos datos con el INE, desde luego, y aquí, yo quiero que se usen esos datos en el sector privado. Hablamos con otras empresas. Hay intereses. Temas que han calado que hoy en día no se están resolviendo. Y por parte de INE, sí que comentar que la perspectiva es, antes se decía que, y de hecho se utilizó cuando surge la iniciativa de Datos.gov, del proyecto Aporta, donde poner en manos del público, de la sociedad en general, los datos que obran en poder de la administración pública, era un paso más para el desarrollo social y económico, en un momento de crisis económica. De ahí surge ese proyecto y de hecho ahora es un poco la consecución del mismo, es la oficina del dato. Estoy de acuerdo en la necesidad de que esa misma idea traspase la administración pública con los recursos que tenemos, pero llegue al sector privado porque evidentemente los datos que obran en poder del sector privado dinamizarán la economía y van a proveer un desarrollo social que es importante. Sin olvidar la seguridad del dato, la sensibilidad, la confidencialidad, o sea, todo lo que rodea a esa gestión, y me vuelvo a la misma idea, al gobierno del dato, que trasciende la administración pública. Hay que regularlo, hay que gobernar el dato y evidentemente pues tener una colaboración público-privada. Nosotros estamos trabajando con institutos similares a nivel europeo, con el Hub de Interoperabilidad para el intercambio de datos, microdatos estadísticos y ahora pues desde la perspectiva también tecnológica diseñando una plataforma donde empecemos a experimentar con Machine Learning los resultados que tenemos para colaborar y ponerlos a disposición de todo. Lo que queremos es unificar esfuerzos, no que cada uno haga lo mismo de manera diferente. No, queremos seguir en esta línea de sostenibilidad, una línea común de trabajo a nivel europeo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los componentes y a los asistentes. Muy interesante. Me ha parecido muy bien.